Hola, un buen día. Vamos a continuar con las clases ya por este medio. Entonces vamos a continuar con lo que son las funciones cuadráticas y obviamente lo que es la ecuación cuadrática. Ya ustedes ya tuvieron la oportunidad de trabajar con lo que es la función, sus formas de representación. Ahorita vamos a trabajar lo que es la ecuación cuadrática, algunos problemas y el uso de ella. Entonces tenemos, al igual que la función cuadrática, la ecuación cuadrática tiene esta forma, la forma del trinomio, un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c igual a cero, de tal manera que se convierte en una ecuación, la cual obviamente por ser un polinomio de grado 2, que lo podemos ver, el grado más alto es 2, va a tener como solución toda esa expresión eh, dos términos 2x, que al reemplazarlos en ella pues obviamente tiene que dar cero. Existen pues dos métodos para darle solución a esta ecuación. El método por la factorización, que obviamente hay que tener en consideración el tipo de trinomio que se nos está presentando. Recordemos que existen entre 3 y 4 tipos de trinomios. Los trinomios cuadrado perfecto, los trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, donde el primero puede ser a igual a 1, b puede ser 0 o c puede ser 0, y viceversa, conservando obviamente esta expresión que está aquí. Entonces, dependiendo del trinomio, pues cabe el caso de factorización y se busca la solución. El segundo método, obviamente, es aplicando una fórmula general, la cual está asociando es un despeje, donde se tiene una solución de esta manera. Yo creo que ya la conocen, se la ha visto durante el transcurso de su vida escolar. Entonces aquí tenemos la expresión. Obviamente solo es una fórmula donde se reemplazan. Obviamente aquí está b. Este signo que está aquí es de fórmula. Aquí tenemos el signo más y menos. Recordemos que esta ecuación bota dos soluciones. Por tanto, obviamente aquí una va a ser con el signo más y otra va a ser el signo menos. La solución pueden ser dos números positivos, dos números negativos o puede ser combinados. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos ecuación. Una ecuación, podríamos decirlo que desorganizada. Recordemos que la ecuación original es esta que tenemos acá. Entonces aquí nos la dan desorganizada, por tanto hay que organizarla. Entonces aquí decimos que lo primero que vamos a hacer es obviamente llevarla a una igualdad a cero. Entonces aquí lo que tenemos, x cuadrado más 5x menos 24 igual a cero. ¿Sí? El 24 que está acá de este lado sumando, pues al otro lado a restar. Al momento de factorizar, pues obviamente recordemos que podemos hacer el caso de descomponer el 24, dos números multiplicados que nos den 24 y obviamente sumados nos den 5. En este caso tenemos que es el 3 y el 8. Entonces aquí multiplicamos menos 3 por 8, obviamente 24, y menos 3 más 8 nos da 5. ¿Listo? Por tanto, aquí tenemos un producto. El producto que de este lado, este factor, obviamente puede ser cero y ese otro factor también puede ser cero, ya que en un producto, si multiplicamos cero por algo, obviamente nos va a dar cero. Entonces aquí tenemos el primer factor igualado a cero, cuya solución obviamente es x igual a 3, y x más 8 también, pues tenemos que también puede ser x igual a menos 8. Entonces la solución para esta ecuación será x igual a 3 y x igual a menos 8. Entonces al hacer la prueba para x igual a 3, al reemplazar acá, tenemos 3 al cuadrado 9, 3 por 5 15, 15 más 9, obviamente 24. Y hacemos la misma prueba por al menos 8. Tenemos la misma expresión, la expresión anterior, pero resuelta a partir de la fórmula general. Entonces igual es una expresión que está desorganizada, la ecuación igualada a cero, la llevamos a la igualación a cero. Y obviamente debemos identificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces aquí tenemos obviamente que A, el factor que multiplica x cuadrado es 1, B obviamente es 5 y C obviamente es menos 24. Entonces al momento de reemplazar todo aquí, aquí lo tenemos, B es 5, 5 aquí al cuadrado, si vamos viendo esta ecuación de acá,
Aquí también tenemos menos de fórmula, 4 veces, 4 que está aquí, por A, que en este caso vale 1, más 1, por C, que es menos 24. Al hacer esta operación, tenemos obviamente menos por más, menos, aquí vemos ya el resultado. Aquí tenemos más menos de la fórmula, la raíz de 5 más 5 al cuadrado, aquí tenemos 25, y 4 por 1 por 24, obviamente 96. El producto de signos, menos por más, menos, menos por menos, más. Aquí tenemos el más. 25 más 96, 121. Raíz de 121 es 11. Entonces ya tenemos el término que nos va a permitir calcular los dos términos que le dan solución a esta expresión. Entonces aquí tenemos primero para el más, entonces tenemos 5 menos 5 más 11, eso nos da 6 dividido entre 2, 3. Y la segunda sería con el menos, menos 5 menos 11, menos 5 menos 11 da menos 16, dividido entre 2, obviamente es menos 8. Y concuerda con la solución que tenemos acá, que nos dio por factorización, la solución 3 y menos 8. Entonces por cualquier método nos tiene que dar lo mismo. Ahora vamos a la solución de 3 ejemplos, los voy a hacer paso a paso, esto ya voy a hacerlos a mano, para que vayamos eh, aprendiendo un poco más de ellos. Bueno, entonces tenemos un ejemplo de la ecuación x cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0. Entonces podemos observar que es una ecuación de la forma trinomio que presenta la forma x cuadrado menos más x más c. Recordemos que se buscan dos números que multiplicados en c y que esos mismos números sumados en b. M más n, m por n. La forma más sencilla es haciendo uso de c, en este caso descomponiéndola. Hay que descomponer así. Vamos a descomponer el 15 factores primos. Mitad no tiene, tercera de 15 es 5, y no tiene mitad, no tiene tercera, pasamos a 5, quinta de 5, 1. Entonces por tanto tenemos que este es n y este es n. Entonces sumados, obviamente nos tienen que dar menos 2, y multiplicados nos tienen que dar menos 15. Entonces lo que hacemos es ya buscar los factores que nos tienen que dar 0, x a ambos lados, x por x, x cuadrado, signos, signo del primero por acá, el producto de los signos irá acá, menos por menos, más de estos dos el mayor, que es este, irá acá, y el menor irá acá. Por tanto comprobamos, menos 5 más 3 da menos 2, menos 5 por 3 da menos 15. Una vez factorizado, obviamente sabemos que en un producto, obviamente aquí ubicamos un producto, cualquier cosa multiplicada por 0, si tengo un número cualquiera multiplicado por 0, obviamente eso siempre va a dar 0. Y aquí tenemos un producto, por tanto lo que podemos decir es que si esto vale 0, 0 por algo, obviamente dará 0. Y viceversa. Si este de acá es 0, 0 por algo dará 0. Entonces, lo que podríamos hacer es que el primer término, x menos 5, nos dé 0, y también que el segundo término, x más 3, nos dé 0. Recordemos que una ecuación cuadrática de grado 2, esta siempre tiene dos soluciones, por tanto, en este factor nos está entregando la primera solución y por acá tenemos la segunda. Entonces de la primera tenemos que la solución que para que esto nos dé 0, x menos 5 tiene que dar 0, por tanto por despeje simple
x tiene que darnos más 5. Sería la primera solución. Por acá tenemos la segunda, x más 3 igual a 0. Entonces tenemos que x es igual a menos 3 y esta será la segunda solución. Para comprobar, obviamente tenemos que hacer una prueba. Utilizamos la ecuación original. X cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0 y hacemos la prueba con este. Entonces tenemos 5 al cuadrado menos 2 por 5 menos 15 igual a 0. 5 al cuadrado da 25, 2 por 5 10, menos 10, menos 15, eso nos tiene que dar 0. Aquí simplificamos, 25, dos números negativos se suman, dejamos signo, igual a 0. 25 menos 25 obviamente da 0. Queda comprobado de que el 5 es solución. Por otro lado, también probamos el menos 3. Tenemos menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, menos 15, nos tiene que dar 0. Menos 3 al cuadrado, eso es un 9. Menos por menos da más, 2 por 3, 6, menos 15, igual a 0. 9 más 6 da 15, menos 15, tiene que darnos 0. Y aquí comprobamos los números iguales, el 1 positivo y negativo, 0. Igual a 0, comprobado que también el menos 3 es solución. Por tanto, debemos escribir de que x cuadrado menos 2x menos 15 es igual a 0. Sus soluciones son x igual a 5 y x igual a menos 3. Bueno, el segundo ejercicio, x cuadrado más 3x más 1 igual a 0. Aquí tenemos un trinomio de la forma, pero tenemos que el término c es igual a 1. Debemos recordar que la única forma de que de dos números multiplicados me den 1 solamente es 1 por 1. Por tanto, aquí no podemos descomponer este número. Por tanto, no podemos utilizar factorización. O nos tocaría utilizar factorización ya con números fraccionarios, pero obviamente eso ya se vuelve un poco más complejo. Entonces, aquí vamos a hacer uso de la fórmula general. Recordemos que la expresión es esta, a la 0, y la fórmula general es x va a ser igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c, todo esto sobre el doble de a. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar, vamos a sacar aquí los términos, quién es a, quién es b, quién es c. Entonces de esta expresión, obviamente, el término que acompaña a x cuadrado es 1, el término que acompaña este sería 3 y acá tenemos 1. Por tanto, todo esto lo vamos a reemplazar acá. Entonces tenemos x igual a menos b, sería menos 3 más menos la raíz de de b cuadrado, 3 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 1, todo esto sobre el doble de a, o sea, el doble de 1. Por tanto, tenemos que x va a ser igual a menos 3 más menos la raíz de 9 menos 4 sobre 2. Eso va a ser igual a menos 3 más menos la raíz de 9 menos 4. Esto nos da 5 sobre 2. Por tanto, recordemos aquí
que las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, obviamente una va a salir con el signo más y otra con el signo menos. Entonces la primera solución, x1, va a ser igual a menos 3 más la raíz de 5 sobre 2, y la segunda solución va a ser igual a menos 3 menos la raíz de 5 sobre 2. ¿Listo? Obviamente estos son dos números irracionales, bajo la raíz de 5. Ya nos tendríamos que hacer el cálculo. Usando calculadora, pues tenemos un valor de menos 0.38196601. Realmente podríamos escribir que esto tiene un aproximado a menos 0.38. Y por acá tenemos menos 2.618033989. Podemos decir que eso es aproximadamente menos 2.62. Por lo tanto, obviamente tenemos la solución 2. Dado el redondeo, obviamente al probar esto en la ecuación original, obviamente pues esto va a dar un aproximado a 0, obviamente por todos los decimales que se están perdiendo acá. Si utilizamos todo el número, obviamente pues esto nos dará un número más aproximado a 0 o 0 efectivamente, y lo mismo acá. Así que está acá, reemplazar acá. Bueno, ahora vamos con el tercer problema, bueno, el tercer ejercicio, el cual tiene una forma de una fracción 1 sobre x menos 1 más otra fracción 1 sobre x más 2 igual, obviamente, otra fracción 5 cuartos. Obviamente es una expresión que no concuerda con la expresión ax cuadrado más bx más c, y obviamente debemos hacer que ella llegue a esa expresión. Entonces lo que hacemos es resolver la suma de estas dos fracciones. Obviamente la suma tiene un producto en un producto de los denominadores, obviamente igualado a los 5 cuartos. Pasamos a simplificar el numerador del lado izquierdo. El denominador queda igual y el lado derecho de la igualdad queda igual. Vamos a proceder a pasar el 4 a multiplicar al otro lado, y también pasaremos a multiplicar toda la multiplicación del denominador al otro lado. Por tanto queda el 4 multiplicando el 2x más 1, y al otro lado el 5 multiplicado a a x menos 1 factor de x más 2. Resolvemos los paréntesis. Hacemos la distributiva de los paréntesis que quedan al lado derecho. Procedemos a simplificar. Hacemos la distributiva del 5. Y por último vamos a reagrupar.
Bueno, ya tenemos la ecuación, pasamos a reorganizarla de tal manera que llegamos a la forma ax cuadrado más bx más c igual a cero. Entonces pasamos todo a un solo lado, vamos a simplificar las x individuales y el término independiente. En este caso tenemos 5x cuadrado menos 3x menos 14 igual a cero. Para no demorarnos tanto, obviamente utilizaremos fórmula general. Identificamos quién es A, quién es B y quién es C. Obviamente A es igual a 5, B es igual a 3, a menos 3 y C es igual a menos 14. Haciendo uso de la fórmula, reemplazamos. A ver, simplificamos lo que es la raíz, llegamos a este resultado. 3 más menos 17 sobre 10. Obviamente tenemos dos soluciones por los signos. Al hacer uso del más, obviamente tenemos 3 más 17, 20, entre 10 da 2. Y si utilizamos el signo menos, tendríamos 3 menos 17, eso nos da menos 14 decimos, simplificado, menos 7 quintos. Bueno, ahora vamos a trabajar con lo que son problemas, modelado o problemas con la ecuación cuadrática. Entonces aquí hay unas pequeñas recomendaciones. Todo esto que estamos viendo ahorita es del libro de Stewart, entonces el libro de precálculo de Stewart. Entonces eh, obviamente al finalizar aparecerá la referencia respectiva a este libro. Entonces aquí el autor de este libro nos recomienda algunos pasos, algunos criterios para hacer la aplicación del modelado o cómo hacer uso, pues, un uso correcto de la ecuación cuando vamos a resolver algún problema. Entonces obviamente es identificar la variable, o sea, dentro del texto del enunciado del problema tiene que ver cuál es la incógnita que nos están preguntando. Para hacerlo más cómodo, por lo general siempre hacemos uso de la letra X y por comodidad ya vemos que siempre manejamos la letra X para utilizar la incógnita. Luego nos dice que debemos expresar todas las incógnitas en términos de la misma variable. Entonces hay muchos ejercicios donde aparte de una sola ecuación pueden salir varias. Al unir varias obviamente hay que tener una sola en términos de una sola variable. Eso ya lo veremos en algún ejercicio. Plantear el modelo, obviamente ya tenemos que expresar según cómo sea la lectura del texto, debemos plantear cómo es que se debe escribir matemáticamente lo que dice el texto. Y obviamente pues por último tenemos que resolver la ecuación. Ya tenemos, ya hemos visto, ustedes se encargaron de ver los tipos de ecuaciones lineales. Muchas veces ellas se juntan con lo que es la ecuación cuadrática. Entonces, dependiendo de eso, pues se resuelven los problemas. Entonces, ahora vemos unos ejemplos. Hacemos el primero. Tenemos, es un problema donde nos pide encontrar las dimensiones del área de un jardín de sembrado. Entonces por aquí el enunciado nos dice un jardín cuadrado tiene eh, un andador de 3 pies de ancho alrededor del borde del exterior. Entonces eso es como un pasillo alrededor de este jardín donde está el sembrado en medio. Dice que tiene 3 pies de ancho. Obviamente este espacio que está aquí hacia acá son 3 pies, por aquí también 3, aquí también este ancho es de 3, acá también tenemos de 3. Dice si el área de todo el jardín, incluyendo los bordes, es de 18.000 pies cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones del área planteada? ¿Sí? ¿Cuáles serán las dimensiones de esta área? ¿Listo? Entonces aquí en el dibujito podemos ver que obviamente hay que sacar una ecuación o varias ecuaciones a partir de la información que nos dan. Entonces lo que debemos encontrar obviamente es esta X. Nos dicen que toda el área de todo este cuadrado, toda incluyendo la zona sembrada, tiene un área total de 18.000 pies cuadrados.
Listo, entonces aquí a partir de esa información obviamente tenemos que empezar a sacar ya nuestra expresión matemática para poder resolver y encontrar x. Entonces aquí lo que tenemos es el rectángulo con el jardín sembrado, alrededor pues ese pasillo que habíamos mencionado que tiene 3 pies. Entonces a partir de esta información que vamos a sacar la ecuación pertinente. Entonces algo adicional es que tenemos que tener en cuenta es de que si dentro este rectángulo, perdón, este cuadrado tiene una dimensión x, obviamente el externo tendrá una dimensión de x más 6. Ese 6 viene sumado de las 3 pies que tiene ambos lados. Ahora la ecuación, lo que tenemos es que la información que nos da es de que todo el cuadrado de la 2x más 6 obviamente tiene un área completa de 18.000 pies cuadrados. Por lo tanto tenemos la ecuación de x más 6 todo el cuadrado igual a 18.000. Entonces a partir de este ejemplo tenemos dos formas de resolverlo. Una forma simple que me parece muy simple y la otra un poquito más compleja. La primera forma es con un despeje directo. Obviamente tenemos la expresión x más 6 al cuadrado igual a 18.000, donde obviamente despejaremos el cuadrado directo. Recordemos que al despejar un cuadrado, por ser un término cuadrático, tiene dos soluciones. Obviamente despejamos un cuadrado con una raíz a ambos lados, se cancela de un lado, queda al otro lado con el más menos, debido a la doble solución que tiene. La raíz de 18.000 obviamente, hacemos el cálculo pertinente. Entonces tenemos que desde x más 6 igual a más menos 134.2, es un redondeo. Despejamos la x, tenemos dos soluciones posibles, menos 6 más menos 134.2. La primera solución, utilizando el signo menos, tenemos dos números negativos, se suman, tenemos menos 140.2, y la segunda solución con el signo más, obviamente es una resta, tenemos un valor de 128.2. Obviamente rechazamos el número negativo, dado que una dimensión negativa no existe, una dimensión positiva sí lo es. Ahora vamos con la forma 2, que me mencionado que es un poco complicada, pero en realidad no es complicada, sino que pues obviamente es un poquito más larga. La idea es convertir todo el trinomio de la forma. Resolvemos el binomio al cuadrado, que nos bota un trinomio x cuadrado más 12x más 36 igual a 18.000. Igualamos a 0. X cuadrado más 12x más 36 menos 18.000 igual a 0. Simplificamos. X cuadrado más 12x menos 17.964 igual a 0. Entonces igual, hacemos uso de fórmula general, nos vamos a poner a factorizar, es un poco muy complejo. Determinamos quién es A, B y C. Reemplazamos en la fórmula general y efectivamente encontramos una similitud con la forma 1. Es igual, pues obviamente las matemáticas nos presentan varios caminos, sobre todo en el desarrollo de ecuaciones. Y pues obviamente ya son ustedes los que se encargan de escoger cuál es el camino que más les conviene. Pues obviamente obtenemos también un valor negativo, no positivo. El negativo, una dimensión de longitud negativa no existe. La dimensión de longitud positiva, obviamente que sí. Concuerdan. Por tanto, para la solución del ejercicio tenemos que x tiene un valor
de 128.2 pies. Obviamente nos piden el cálculo del área, le damos el lado, es un cuadrado, lado al cuadrado, nos da un valor de 16.435.24 pies cuadrados. Sería el área sembrada, o el área del jardín. Por último tenemos este problema que nos dice que tenemos dos ciclistas que parten de un punto P, el ciclista A y B. Dice que los dos parten al mismo tiempo, ambos se mueven en direcciones perpendiculares, obviamente que hacen un ángulo de 90 grados entre ellos. Dice que B se desplaza 7 kilómetros más rápido que A. Entonces aquí podemos ver que suponemos que este es B. Sí, aquí la información del dibujo nos está diciendo que es la velocidad de él más 7 kilómetros por hora, obviamente mayor que el de A. O sea, quiere decir que él solo se mueve B, mientras que este es B más 7 kilómetros por hora. Entonces asumimos que este es A y este es B. Dice que después de 3 horas se encuentran a 39 kilómetros. Vamos a cambiar aquí. Kilómetros de distancia uno del otro. Y nos piden que determinar la velocidad de cada uno de ellos. Entonces dice, después de 3 horas se encuentran a 39 kilómetros de distancia uno del otro. Obviamente, si se mueven en direcciones obviamente perpendiculares, entonces si dice que son 39 kilómetros de distancia uno del otro, obviamente es una diagonal que van a formar ellos en el transcurso de las 3 horas. Entonces a partir de esta información debemos sacar las ecuaciones pertinentes de tal manera que nos permitan encontrar la velocidad de cada uno de ellos. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es un pequeño dibujo de los cuerpos A y B. B se mueve obviamente hacia la derecha, A se mueve hacia arriba. Los dos al transcurso de 3 horas se van a encontrar separados a una distancia de 39 kilómetros, obviamente representados por una diagonal. Matemáticamente vamos a sacar la ecuación. Entonces para A su velocidad obviamente es B, y para B su velocidad va a ser la misma de A, pero sumado 7 kilómetros por hora. Con esta información vamos a proceder a hacer el respectivo cálculo, a sacar la respectiva ecuación. Entonces, teniendo en consideración que es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces tenemos que la velocidad está dado por el cociente entre la distancia sobre el tiempo. Despejando distancia, obviamente tenemos que distancia es igual a el tiempo por la velocidad. Esta ecuación la vamos a aplicar para ambos ciclistas. Entonces tenemos que para el ciclista A, su ecuación de distancia A, será igual a distancia igual a tiempo por B. Para B, su distancia estará dada por distancia de B igual a T por su velocidad, pero su velocidad es B más 7. Ahora, teniendo en consideración de que se está formando un triángulo, aplicamos Pitágoras, donde Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, las distancias de cada uno A y B serán los catetos del triángulo. Por tanto, tenemos 39 al cuadrado va a ser igual a la distancia de A cuadrado más la distancia de B al cuadrado. Reemplazando lo que encontramos anterior, 39 al cuadrado va a ser igual a la distancia de A cuadrado, que sería
t por b todo al cuadrado más t por 7b más 7 todo al cuadrado. Resolvemos los cuadrados. Los 39 al cuadrado va a ser igual. Propiedades de potenciación, t cuadrado por b cuadrado más t cuadrado por b más 7 al cuadrado. Resolvemos. Lo que tenemos es resolviendo los cuadrados ya para organizar la ecuación. Entonces tenemos 39 al cuadrado, pues nos da un valor de resolviendo todos los cuadrados, es un valor de 1521 igual a 9 por b cuadrado más 9 por b cuadrado más, empezamos a hacer la distributiva del 9, 14 por 9, obviamente 126 por b, más 49 por 9, es un valor de 441. Y por último ya organizamos todo el trinomio de tal manera que ya nos quede del trinomio de la forma simplificado igualado a 0. Aquí ya tenemos la expresión simplificada. Lo que hacemos es dividirla entre 18 para que quede aún más simple, de tal manera que la podamos factorizar. Entonces tenemos 18b cuadrado más 126b menos 1080 igual a 0. Dividimos todo entre 18. Nos queda b cuadrado más 7b menos 60 igual a 0. Ya esta expresión la podemos factorizar. Recuerden que descomponemos el 60, sacamos dos factores. Entonces tenemos b más 12 factor de b menos 5 es igual a 0. Entonces tenemos nuestros dos factores. Entonces el primero, b más 12, tiene que darnos 0. Y también el segundo, b menos 5, nos tiene que dar 0. El primero tenemos que la solución es b igual a menos 12. Del segundo, b igual a 5. Obviamente, menos 12 lo rechazamos, porque es un número negativo, aunque no, ninguna de las bicicletas está retrocediendo, entonces se rechaza y por tanto la respuesta es que la velocidad es 5. Por tanto, para A su velocidad es de 5 km por hora, mientras que para B es esa misma velocidad más 7, por tanto tenemos un valor de 12 km por hora. Bueno, ya para finalizar, lo único que queda es que ya por la circunstancia en la que nos encontramos, pues cada uno de ustedes es responsable. Recuerden que los trabajos siempre los voy a revisar es en grupo. Queda la responsabilidad de ustedes de que pues estudien, sean juiciosos en sus casas, en la localidad donde se encuentren, obviamente, que intenten romper todas esas barreras que se les está presentando ahorita por este, esta eventualidad en la cual nos encontramos. Y pues juicio, ya nos veremos pronto.